James y Dieppe quedaron paralizados al escuchar la noticia. Nhi había desaparecido. El miedo se apoderó de sus corazones mientras el mundo parecía detenerse a su alrededor. ¿Podría ocurrir un milagro en medio de tanta desesperación? Nadie imaginaba que, lejos del pánico y las lágrimas, el señor Juan, quien adoraba a la pequeña Nhi, la había llevado a pasear, protegiéndola con un cariño silencioso que cambiaría el rumbo de esta angustiosa historia. El atardecer caía lentamente sobre el pueblo cuando el teléfono sonó como un trueno en medio de una tarde aparentemente tranquila. James se quedó inmóvil, con el auricular aún en la mano, mientras el color de su rostro se desvanecía. Dieppe, que estaba a su lado, supo en ese instante que algo no estaba bien. No hizo falta que él hablara. El silencio, pesado y tembloroso, lo decía todo. «Ni... no está», murmuró James al fin, con una voz que no parecía la suya. El mundo de Dieppe se derrumbó en un segundo. El nombre de su hija resonó en su mente como un eco interminable. Hacía apenas unas horas, Nhi reía, jugaba con sus piezas de colores, corría descalza por el patio. ¿Cómo podía desaparecer así, sin dejar rastro? El miedo, ese miedo frío y cortante que todos los padres conocen, pero nunca quieren enfrentar, comenzó a apretarles el pecho. Salieron a la calle casi sin pensarlo. El pueblo, tan familiar y cotidiano, se transformó de pronto en un laberinto lleno de sombras. Cada esquina parecía esconder una pregunta sin respuesta. James caminaba rápido, demasiado rápido, como si al acelerar sus pasos pudiera retroceder el tiempo. Dieppe, con los ojos llenos de lágrimas, se culpaba en silencio por cada decisión pequeña, por cada momento de confianza. Mientras tanto, a unas calles de allí, Nhi caminaba tomada de la mano de un hombre mayor. El señor Juan, conocido por todos como alguien amable y solitario, sonreía con ternura mientras escuchaba a la niña hablar sin parar. Él la había encontrado sentada, sola, mirando el camino con ojos curiosos pero tranquilos. No hubo miedo en Nhi, solo esa inocente certeza de que los adultos siempre saben qué hacer. «Vamos a dar un paseo, ¿sí?», le había dicho él con suavidad, y Nhi aceptó, confiada, como lo hacen los niños que aún creen en la bondad del mundo. El señor Juan le compró un dulce, la llevó a ver los peces del estanque y le habló de los árboles antiguos del pueblo. Para él, cuidar de Nhi era casi un regalo inesperado, una alegría sencilla que iluminaba su tarde. De regreso al otro lado del pueblo, James y Dieppe seguían buscando, llamando su nombre una y otra vez. Cada respuesta que no llegaba aumentaba la angustia. Sin embargo, en medio de ese dolor, una pregunta comenzó a flotar silenciosa, como una chispa de esperanza. ¿Y si Nhi estaba a salvo? ¿Y si, contra todo pronóstico, aún había lugar para un milagro? La noche se acercaba despacio, cargada de incertidumbre y de un destino que nadie imaginaba aún. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado, y con ella llegó un silencio inquietante, roto solo por las voces desesperadas que llamaban el nombre de Nhi. James sentía que cada minuto pasaba demasiado lento, como si el tiempo se hubiera detenido para castigarlo. Dieppe caminaba a su lado, apretando los puños, intentando contener un llanto que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. En cada rostro que encontraban, buscaban una señal, una palabra, cualquier cosa que pudiera devolverles la esperanza. ¿Han visto a una niña pequeña?, preguntaba James una y otra vez, con una mezcla de urgencia y cansancio. Las respuestas eran casi siempre las mismas: miradas de duda, cabezas que se movían de un lado a otro, silencios incómodos. El pueblo, que durante el día parecía tan cercano y acogedor, se volvía ahora inmenso y ajeno. Las luces de las casas se encendían una a una, como testigos mudos de la angustia de dos padres que no sabían a dónde más ir. A lo lejos, sin embargo, Nhi reía.
El señor Juan la había llevado a sentarse en un banco frente a su casa. Le ofreció un vaso de agua y le escuchó con atención mientras ella hablaba de su madre, de su padre, de los campos de maíz y del olor dulce del maíz hervido. Para Juan, aquellas palabras eran como música suave. Hacía mucho tiempo que nadie llenaba su casa con una voz tan viva. «Tus padres deben estar preocupados», dijo él con calma. «Mañana los buscaremos temprano». Nia asintió, confiada, sin comprender del todo el torbellino de emociones que se desataba lejos de allí. Para ella, el mundo seguía siendo un lugar seguro, lleno de manos que ayudan y sonrisas sinceras. Mientras tanto, la desesperación alcanzaba su punto más alto. Dieppe se detuvo de golpe, incapaz de seguir caminando. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas pero profundas. James la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el miedo se transformaba en culpa. Pensó en todas las veces que había dado por sentado que todo estaría bien, en cómo la rutina diaria puede adormecer incluso el amor más grande. De pronto, un vecino se acercó corriendo. Había visto a una niña con un hombre mayor, caminando tranquilamente cerca del estanque. Esa pequeña información encendió una llama en medio de la oscuridad. No era una respuesta completa, pero sí una dirección, un hilo del que aferrarse. James y Dieppe intercambiaron una mirada cargada de esperanza y temor. Sin decir una palabra, comenzaron a correr hacia ese lugar, con el corazón latiendo al ritmo de una sola pregunta. ¿Sería ese el milagro que tanto necesitaban? El camino hacia el estanque parecía más largo de lo habitual. Cada paso de James y Dieppe estaba cargado de ansiedad, como si el suelo mismo quisiera retenerlos. El viento nocturno rozaba sus rostros, frío y persistente, y en ese murmullo constante se mezclaban pensamientos confusos, recuerdos cotidianos y un miedo profundo que no se atrevía a pronunciar su nombre. ¿Cómo podía desaparecer una niña en un lugar donde todos se conocían? Al acercarse, vieron una luz tenue encendida frente a una casa vieja. No era una luz fuerte, pero en medio de la oscuridad brillaba como una promesa. James desaceleró el paso, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Dieppe, con la respiración entrecortada, se aferró a su brazo, temiendo que la esperanza volviera a romperse si se adelantaban demasiado. Entonces lo escucharon. Una risa infantil, clara, inconfundible. Dieppe sintió que las piernas le temblaban. Esa risa era como el sonido de la mañana entrando por la ventana, como el recuerdo de días sencillos y felices. James cerró los ojos un segundo, como si quisiera asegurarse de no estar soñando. Nhi estaba sentada junto al señor Juan, observando el agua del estanque. Él le contaba historias antiguas, de cuando el pueblo era solo caminos de tierra y los niños corrían libres sin miedo. Para Juan, cuidar de Nhi era casi un regalo del destino, una oportunidad de volver a sentir que su vida aún tenía un propósito silencioso pero valioso. «Papá, mamá», dijo Nhi al verlos, levantándose de un salto. Ese instante suspendió el tiempo. Dieppe corrió hacia ella, abrazándola con una fuerza que mezclaba alivio y lágrimas. James se quedó unos pasos atrás, respirando hondo, agradeciendo en silencio. En ese abrazo, todas las culpas y temores parecían disolverse poco a poco. El señor Juan explicó con sencillez cómo había encontrado a Nhi jugando sola, cómo no había querido dejarla sin compañía. No hubo reproches, solo gratitud. En el rostro cansado de Juan se dibujó una sonrisa tímida, como la de alguien que ha hecho lo correcto sin esperar nada a cambio. Mientras regresaban a casa, el cielo comenzó a aclararse levemente. No era aún el amanecer, pero anunciaba uno nuevo. James tomó la mano de Dieppe y la de Nhi al mismo tiempo. Comprendió que la vida, con sus descuidos y prisas diarias, siempre puede ponerlos a prueba. Pero también supo que, incluso en la noche más larga, una pequeña luz basta para guiar el camino de vuelta a casa.
La noche ya había cedido su lugar a un amanecer tímido cuando los tres regresaron a casa. El cielo, todavía pálido, parecía respirar con ellos, como si también necesitara tiempo para calmarse después del susto. Ni caminaba entre James y Dieppe, balanceando sus manos con inocencia, sin saber que su risa había sido el milagro que sostuvo a dos corazones al borde del colapso. Al llegar, la casa los recibió con ese silencio familiar que solo existe al amanecer. Dieppe preparó agua caliente, sus movimientos lentos, casi ceremoniales. Cada gesto era una forma de agradecer que todo hubiera terminado bien. James observaba en silencio, el vapor subiendo, la luz entrando por la ventana, ni sentada en el suelo jugando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. En esos detalles cotidianos entendió cuán frágil es la felicidad y cuán fácil es darla por sentada. Cuando Ni finalmente se durmió, abrazando su juguete favorito, Dieppe se sentó junto a la cama, acariciándole el cabello. Las lágrimas que había retenido durante horas cayeron por fin, silenciosas. No eran solo de miedo, sino de culpa. Culpa por la prisa, por las decisiones tomadas sin pensar, por creer que nunca pasa nada. James se acercó y sin palabras la rodeó con sus brazos. No hacía falta hablar. Ambos sabían que ese susto los había cambiado. Más tarde, sentados frente a una taza de té ya frío, reflexionaron sobre lo ocurrido. James rompió el silencio con una voz baja pero firme. Prometió estar más atento, no dejar que el trabajo y las preocupaciones diarias les robaran lo más valioso. Dieppe asintió. La vida no siempre avisa cuando pone a una prueba. A veces lo hace a través de un descuido pequeño que se vuelve enorme. Recordaron al señor Juan, su gesto sencillo y generoso. En un mundo donde todos parecen correr, alguien se detuvo. Ese pensamiento los llenó de gratitud y también de una responsabilidad nueva: enseñar a Ni a vivir con cuidado, pero sin miedo, con libertad, pero acompañada. Cuando el sol apareció por completo, bañando la casa con una luz cálida, James sintió que algo se había asentado en su interior. No era solo alivio, era una decisión. Entendió que proteger no significa encerrar, sino estar presente. Y así, en la calma del nuevo día, supo que aquel susto se transformaría en una promesa silenciosa: cuidar mejor, amar más despacio, y no olvidar nunca que los milagros a veces llegan con la forma más simple: una risa infantil en medio de la noche. Esta historia nos recuerda que en la rutina diaria, los descuidos más pequeños pueden convertirse en los miedos más grandes. James y Dieppe creían tenerlo todo bajo control, como muchas familias en la vida real, hasta que la ausencia de Ni los obligó a detenerse y mirar de frente lo verdaderamente importante. La lección principal es clara: el amor necesita atención constante, no solo buenas intenciones. También aprendemos que proteger no significa vigilar en exceso, sino estar presentes de verdad. En medio del trabajo, las responsabilidades y la prisa, es fácil pensar que nada pasará. Sin embargo, la vida siempre puede sorprendernos. Estar atentos, comunicarnos con claridad y no dar por sentado a quienes amamos es una forma esencial de cuidado. La historia destaca, además, el valor de la bondad humana. El gesto sencillo del señor Juan demuestra que la solidaridad todavía existe y que una acción desinteresada puede convertirse en un milagro para otros. En la vida cotidiana, a veces basta con detenernos un momento y tender la mano para cambiar el destino de alguien. Finalmente, esta experiencia enseña que los errores no solo traen culpa, sino también aprendizaje. Cada dificultad puede transformarse en una oportunidad para amar mejor, vivir con más conciencia y construir un hogar donde la seguridad no nace del control, sino de la cercanía y la responsabilidad compartida.